Muy bien, muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro estudio ¿Por qué creo lo que creo? Una serie que pretende arrimar herramientas, poner a nuestra disposición elementos, sobre todo bíblicos, pero también de conocimiento general para afirmar los principios de nuestra fe. Hoy es el día 21 de octubre del 2024 y hoy vamos a estar hablando de la palabra revelada. Ese es el tema de hoy, así que bueno, quizás estás viendo este video en algún momento particular de tu vida, quizás te encontraste con él, quizás no lo buscaste. Bueno, déjame decirte que nada es casualidad cuando de Dios se trata. Dios siempre es intencional en su búsqueda de nosotros. Nosotros podemos encontrarnos con Dios de distintas maneras, casuales, pero lo de Dios siempre es intencional. Así que es intencional que hoy los que estamos acá presentes, los que se están uniendo a través del Zoom y los que verán esta exposición en el tiempo que sea, Dios tiene una intención toda vez que nos acercamos a Él. Y más aún cuando vamos a hablar de un tema central como es la palabra revelada, la palabra de Dios. Pero antes de entrar en detalles y cuestiones que puedan llegar a parecer por ahí más técnicas, aunque voy a tratar de evitarlas, hay algo que es importante saber que vale para los dos temas anteriores que estudiamos. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, siempre va a ser necesario poner nuestro condimento de fe. O sea, es inevitable. O sea, no hay manera que nosotros podamos eludir la fe en nuestra aproximación a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto es también intencional de parte de Dios. Dios quiere, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Eso lo dijimos hace 2 semanas. Entonces, toda vez que nosotros intentemos arrinconar a Dios para que no le quede a Él más remedio que exponerse, que ponerse en evidencia, Él no va a entrar en eso. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Nuestro Dios es un Dios personal, no es una energía, una luz, una materia, un montón de cosas más. Es una persona infinita, pero persona al fin. Otro tanto de las cosas que hacen de nuestro Dios algo incomprensible para la mente humana. Y como persona que es, tiene personalidad. Y dentro de la personalidad y del carácter de Dios está el hecho de que Él no se va a revelar ante aquel que no quiere encontrarse con Él. Entonces, Él ha armado todas las cosas para que aún para los cristianos, aún para esos milagros más extraordinarios que uno dice, no puede ser sino Dios, aún así el que quiere le va a encontrar la endija para encontrarle la vuelta y decir esto fue casualidad, fue el producto de accidente, fue lo que fue. Imagínense que aún en la época de Jesús le encontraban la vuelta a los milagros que Jesús hacía, algunos de ellos sin ninguna manera de ser explicados en el plano humano. Con la Biblia pasa lo mismo. Cuando nosotros nos vamos a acercar a la palabra de Dios, estamos hablando de un libro que tiene una composición divino-humana. Y ahí, acá empezamos directamente en el tema. La palabra de Dios no es un libro más. Cuando nosotros hablamos Biblia, es un nombre que no está en la Biblia, paradójicamente, es un nombre que no está en la Biblia, porque Biblia es un término griego que significa conjunto de libros, ¿no? En griego, el libro es biblos, de ahí biblioteca, libro es biblos, y Biblia significa conjunto de libros, porque en realidad la Biblia no es un único libro, sino un compendio de libros, ¿no? Que además, una de las particularidades que tiene la palabra revelada es que es de factura, es de composición divino-humana. Y acá unimos los temas que venimos viendo hasta acá y que tienen una hilación. Es decir, primero hablamos de Dios en el primer encuentro, la importancia de la exigencia en realidad de que tiene que haber un creador. Hablamos en el primer encuentro de que la existencia de un creador es
demandante, o sea, es obligatoria. No podemos eludir la existencia de un creador, la creación demanda un creador. En el segundo hablamos de las características que tiene este universo, ¿no? Que algo que no dijimos es que al universo se lo llama cosmos. Ustedes van a escuchar, eh, que al universo se lo llama cosmos. Y cosmos quiere decir orden, ¿no? Cuando hablamos de cosmos, hablamos de orden. Lo diferente o lo contrario a cosmos es caos. Imagínense que si el cosmos es un orden, ¿quién lo ordenó? O sea, el caos no necesita ordenarlo nadie. O sea, nadie tiene que poner ningún empeño para que nuestra pieza se transforme en un caos. Es simplemente dejar que la cosa pase y el caos llega solito. El orden no llega solito. Nadie acomoda las medias, las tira para arriba y caen acomodaditas en el cajón. Todo orden requiere una energía, un esfuerzo. Bueno, la Biblia, como diseño humano divino, también tiene un cosmos, tiene un orden. ¿Y por qué digo que la Biblia tiene un diseño humano divino? Porque la Biblia no es totalmente divina ni es totalmente humana. Acuérdense de que el Señor Jesús, del Señor Jesús, Juan en el capítulo 1 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús tuvo una entidad divino-humana. Jesús no fue 50% Dios y 50% hombre, ya vamos a estudiar a Jesús en próximos lunes, pero es 100% Dios y 100% hombre, no es 50-50. Bueno, la Biblia no es 50% divina y 50% humana, es 100% divina y 100% humana, es una composición divino-humana. Miren, si buscan 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, yo lo voy a leer, 2 Pedro, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, 2 Pedro 1, 19, dice lo siguiente, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Estoy leyendo 2 de Pedro 1, 19. A los cuales ustedes hacen bien en prestar atención como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la palabra profética. En otras versiones dice, es la palabra profética más segura, que hacen bien en estar atentos como una lámpara, como a una antorcha que brilla, alumbra en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, hablando poéticamente de la venida de Jesús. Ahora el 1.20 de 2 de Pedro dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía, ninguna palabra de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. La palabra, acá profecía, como ya lo dijimos cuando los que estudiamos 1 Corintios, profecía es hablar en nombre de Dios, no es anticipar el futuro. A veces la profecía anticipa el futuro, pero profecía significa hablar en nombre de Dios, en términos amplios. O sea, nunca la palabra, podemos decir aquí, ha tenido su origen en la voluntad humana, 2 de Pedro 1.21, sino que los profetas o los santos hombres de Dios, traduce la RB60, hablaron siendo inspirados de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. O sea, los hombres de Dios en la Biblia no hablaron porque se les ocurrió escribir. O sea, ustedes saben que yo a veces menciono y me gusta esta serie de Chosen, Los Elegidos, que tiene que ver con la historia de Jesús. Nada que sea una representación cinematográfica o técnica de la vida de Jesús es 100% perfecta, porque lógicamente nadie estuvo ahí de los que están todos muertos y nadie puede decirnos. Cuando hicieron la película, por ejemplo, de los uruguayos sobrevivientes
de ese tremendo accidente en la cordillera de los Andes, hay sobrevivientes que pueden decir, mira, esto es así, pero esto no es así. Esto forma parte de tu invención, porque en realidad no pasó. Pero aún si los pones a todos de acuerdo, va a dudar, aún ellos, los sobrevivientes que estuvieron ahí van a decir, no van a estar del 100% seguros todos tener el mismo discurso. Imagínense respecto a la vida de Jesús 2000 años atrás, sin ningún testigo presencial vivo. Entonces yo no puedo decir que hay un error o no error en una producción. Hay que entender que The Chosen, como Jesús de Nazaret y como tantas películas sobre Jesús que se hicieron famosas, La Pasión de Cristo, son todas aproximaciones, son todas versiones cinematográficas. Ahora, una de las cosas que yo observo en The Chosen es que Jesús de algún modo está ensayando el Sermón del Monte con Mateo. No sé si ustedes lo vieron. Y con Mateo están charlando a ver qué poner, qué no poner. Yo realmente no creo que eso haya sido realmente así, pero tampoco digo que no. ¿Por qué? Porque en realidad nadie, ni siquiera los testigos presenciales de Jesús, lo escribieron por sí mismos. Pedro, que fue testigo presencial, dice, nosotros no trajimos, lo que escribimos acá, lo que yo estoy escribiendo acá, no es una idea mía, a ver cómo yo me acuerdo que fueron las cosas. Dios utilizó a los hombres, a los santos hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y acá es muy interesante la palabra inspirar. Porque uno dice, se inspiró y escribió una linda canción, se inspiró y pintó un cuadro, se inspiró y metió el gol de la historia. Bueno, esa es la acepción humana de inspirar. Pero inspirar, que tiene que ver con aire, la palabra griega acá es feromenoi, que significa impulsados por un viento. ¿Vieron los veleros? Los veleros, para avanzar, necesitan ser impulsados por un viento. Para que un velero avance, no alcanza solo con el viento. ¿Qué necesita el velero para avanzar? Una vela. Si yo tengo vela y no hay viento, el velero no avanza. Si yo tengo viento y no hay vela, el velero no avanza. O sea, es la conjunción de la vela y el viento lo que hace que el navío avance. Entonces, Pedro no tiene mejor idea en ese momento, a ver qué figura puedo poner para que entiendan lo que estoy diciendo. Los santos hombres de Dios, los escritores bíblicos, fueron la vela que permitió que el viento avanzara. Lo que nosotros vemos, dice Pedro, es un velero que está avanzando. No vemos el viento, pero el velero no avanzaría si el viento no está detrás. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos viendo un velero que avanza. Vemos la vela, vemos la escritura humana, vemos la expresión humana de lo que está escrito, pero no vemos el viento que la está empujando. Por eso dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Es como que Dios les sopló, pero tampoco fueron meros copistas. ¿Vieron los taquígrafos? Antes en los juicios existían los taquígrafos que escribían. No fueron taquígrafos que Dios le decía, bueno, copia lo que te voy a escribir. Por eso digo que es un milagro lo que escribieron. ¿Por qué? Porque no es que Dios los anuló. Porque si fueran taquígrafos simplemente, si solamente copiaban lo que Dios les decía al oído, toda la Biblia tendría el mismo perfil, tendría el mismo gustito, digamos. Y sin embargo, Dios respetó la personalidad de los escritores. Es decir, aunque la Biblia es de inspiración divina, Dios utilizó y respetó el tipo de vela que estaba utilizando para impulsar con su viento. Por eso no es lo mismo un escrito de Juan que uno de Pedro, que uno de Judas, que uno de Mateo, que uno de Pablo. Es más, cuando se estudian libros de la Biblia que no se sabe bien su autor, porque los hay, por ejemplo, Hebreos, no se sabe bien si el libro de Hebreos está escrito por Pablo y la biblioteca está dividida, porque hay muchos dicen, esto tiene el estilo de Pablo, pero otros dicen, hay cosas acá que no son de Pablo. Esas dudas no existirían si todo fuera exactamente igual. Por eso la Biblia es un milagro de conjunción divino-humano. Estuvo el Espíritu Santo
pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice Pedro. Así que este pasaje que acabamos de leer de 2 Pedro 1, del 19 al 21, es muy importante entenderlo. Ahora, ¿uno qué dice acá? ¿Cómo es esto? Y algunas de las preguntas las enviamos antes para forzarlos a pensar. La Escritura, o mejor dicho, la Biblia, ¿contiene la Escritura o es la Escritura? La Biblia, ¿es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿No? Esta pregunta no es retórica nada más, porque si la Biblia contiene la palabra de Dios, quiere decir que hay cosas que no son palabra de Dios. En cambio, si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, estoy diciendo que de punta a punta, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, toda la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, que es la última carta del apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:16, Pablo dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que, y esto también de nuevo es una cuestión de fe, yo debo creer no que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16. Toda es la palabra de Dios. Yo no puedo decir, esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Hay quienes creen esto, hay que decirlo. Es honesto decir que hay quienes creen que hay parte de la Biblia que no son palabra de Dios. Y a lo largo de la historia ha habido un montón de todos estos. Los paulicianos, por ejemplo, del siglo I, algunos de ellos hasta deben haber conocido a los discípulos, a algunos de los discípulos de los apóstoles, pero los paulicianos negaban todo escrito que fuera del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué decían ellos? Es imposible que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo Testamento. Estamos hablando de dos dioses distintos. ¿Por qué? Porque claramente el Dios, el Padre que se revela por Jesucristo, es distinto en algún sentido del Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Y es verdad, excede a los límites de lo que estamos hablando hoy, de por qué encontramos esas diferencias, pero algo vamos a nombrar. Entonces, ¿qué hicieron los paulicianos? Bueno, vamos a recortar lo que nos sirve. Entonces ellos dijeron, bueno, a ver, lo que me gusta es palabra de Dios, lo que no me gusta no es palabra de Dios. Entonces dejaron las epístolas de Pablo, el Evangelio de Lucas, alguna cosita de los Salmos, qué sé yo, y esta es nuestra Biblia. Ahora, si yo entro por este camino, empiezo a meter tijera donde a mí me gusta, ¿no? Es como hacían en la época de la censura, recortaban las películas por donde el ente fiscalizador quería. Entonces el director decía, bueno, esto es lo que ustedes armaron, pero no es la película que yo hice. Lo mismo, a otra escala, es lo que hacemos nosotros y empezamos a recortar. Entonces, nosotros hablamos de un concepto que la mayoría de las expresiones cristianas de hoy en día, tanto evangélicas como católicas, sostiene que es lo que se llama la inspiración plenaria de las Escrituras. ¿Qué quiere decir inspiración plenaria? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, toda. Y lo que no llegamos a entender y las cosas que se nos escapan no es porque no sean inspiradas por Dios, sino simplemente que no las entendemos o que se nos escapan, ¿no? Es como a veces pasa cuando uno estudiaba en el secundario y nos daban, bueno, en la universidad y te dan a leer un libro, un artículo y cosas que no entendés. ¿Y qué haces? Va, le preguntaba al profesor, va a la clase, pero vos no decís, no, de la materia que tengo que estudiar solamente voy a estudiar lo que entiendo. Lo que no entiendo no es de esta materia, nunca hicimos eso. Vos decís, asumís que toda la materia es importante y que hay una parte que no la entendés, pero no porque esté mal, sino que vos no la entendés. Y de nuevo va lo que dijimos el primer día. La Biblia tiene una lógica, pero que no es una lógica humana. Vuelvo a poner el ejemplo porque es claro de cuando Jesús caminó sobre el agua. Desde el punto de vista humano, es ilógico que un ser humano camine sobre el agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un peso específico mayor que el agua. Se tiene que hundir. El principio de Arquímedes. Se hunde. Ahora, desde el punto de vista sobrenatural, es lógico que Jesús camine por el agua. ¿Por qué?
porque él es el que inventó la ley del principio de Arquímedes y tiene la posibilidad de decir: yo hoy, en este momento, elijo caminar sobre el agua. Desde el punto de vista divino, es lógico que alguien rompa un principio que él mismo ha creado y no se sienta atado por algo que él mismo ha establecido. Entonces, la Biblia tiene una lógica que es superadora. Y en esto parte viene del concepto de por qué nos cuesta tanto la Biblia, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de una de mis hijas, ¿no? Mis hijas desde chiquitas, las tres, y lo digo acá para que quede grabado, han tenido la costumbre de leer la Biblia desde su origen. Todas las noches ellas leen la Biblia, ¿no? Ya la llevan leída más de una vez a la Biblia todas. Pero siempre me acuerdo de una de ellas, que no voy a decir cuál, que arrancó con Génesis. Y Génesis está bueno, tiene historia, tiene el diluvio, tiene esto, tiene lo otro, la creación, el arca de Noé, está bueno. Después Éxodo, y Éxodo tiene sus cosas, pero bueno, está Israel, está el cruce del Mar Rojo, está el pueblo, están los ejércitos, tiene como medio novelesca la cosa. Levítico se empieza a complicar, porque ya empiezan los sacrificios, que esto, lo otro. Pero cuando llegaste a Números, si sobreviviste hasta ahí, Números es un piedrazo entre los dos ojos. Así que apareció en el living, así. Agarró la Biblia debajo del brazo. Así venía. Yo a Números no lo voy a leer. Números no lo voy a leer. Se rebeló. Hasta acá llegué, dijo. Porque realmente la Biblia desanima al que trata de leerla como se lee un libro cualquiera. Acá lo mencionamos en la creación. Cualquier persona pensante en el término humano va a decir: esto es ilógico. Primero crea la luz y después crea el sol y las estrellas. Si el sol y las estrellas son los que dan la luz. Entraste a tener un montón de rollos que no te empiezan a encajar, ¿no? Yo siempre me acuerdo, y pongo el ejemplo acá, que un hombre brillante, uno de los astrónomos más famosos del siglo XX, que trajo la astronomía al conocimiento general, Carl Sagan, ustedes lo han oído nombrar, él escribió un libro y tenía una serie en los 80 que se llamaba Cosmos, una serie maravillosa, que hablaba, ponía el universo al alcance de la mano. A mí me fascinaba, a mí me fascina la astronomía. Entonces era una cosa, para mí Carl Sagan era... Ahora, él escribió un libro que se llama Contacto, que lo tengo. Contacto es un libro donde Carl Sagan imagina, es una novela, en realidad es una novela que él escribe, donde de golpe en un proceso de investigación científicos empiezan a avanzar en la identificación del número pi. Ustedes saben, el número pi es el número de veces que está incluido el diámetro en la circunferencia. 3,1415,9, el 3,1416 del secundario. Bueno, ese es un número infinito que se llama porque no es un número perfecto. Es decir, el diámetro de una circunferencia no está incluido un número exacto de veces en las circunferencias. Es 3 y fracción. Esa fracción es infinita. Y lo que Carl Sagan dice ahí, que los científicos empezaron a descubrir que después de llegar a la millonésima número, es hipotético esto, es una... bueno, empezaron a encontrar patrones repetitivos y que esos patrones repetitivos respondían a un mensaje de una civilización extraterrestre. Entonces a partir de ahí empiezan a desarrollarse. Es muy interesante la novela, pero a lo que voy es que el autor menciona en algún momento la Biblia, menciona... porque Carl Sagan era antiteísta, lo fue hasta el último minuto, le predicaron hasta en el lecho de muerte y no quiso saber nada, que sepamos. Pero ahí dice que la persona que llegó en esta ficción, dice que se enamoró del Sermón del Monte y habla de cosas muy lindas de la Biblia, dice, pero se desalentó cuando vio que algo tan grosero como la genealogía de Jesús era distinta en el Evangelio de Lucas que lo que es en el Evangelio de Mateo.
y dijo, ¿cómo puede ser que un libro que se supone impactó a tantos millones de personas comete errores tan groseros como ni siquiera el que revisó el texto no se dio cuenta que en las dos genealogías hay personas distintas? Y ahí queda. Claro, para el que lee el libro, dice, pucha, al fin y al cabo me desilusiono con la Biblia. Pero cuando yo interpreto a la luz de la Biblia, eso tiene una profunda lógica. ¿Por qué? Porque Mateo habla de la genealogía de Jesús, es la genealogía del rey. Mateo presenta a Cristo como rey. Por lo tanto, la genealogía que Mateo presenta es la de la línea masculina. Asciende desde José, padre virtual, digamos, del Señor Jesús, asciende hasta David. En cambio, Lucas, que presenta a Cristo como hombre, da la línea de la Virgen María, la línea masculina, pero por el lado de María. Entonces las dos genealogías confluyen. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de David tanto por María como por José. Tanto María como José son descendientes de David de distintos hijos. David tuvo varios hijos. Uno se llamó Salomón, que fue el rey que le sucedió en el trono, y esa es la línea de reyes. Entonces Mateo tiene toda la línea de reyes. Si uno compara las dos genealogías, de David para arriba son iguales, pero de David para abajo divergen. Entonces, ¿qué quiero decir con esta larga alocución? Que la Biblia tiene un montón de cosas que ante la lectura de alguien que puede ser brillante intelectualmente como Carl Sagan, yo digo, el que le corrigió el libro, porque saben que los libros tienen correctores de texto, hay correctores, o sea, ningún autor saca un libro a edición sin antes pasar a una profesión que se llama correctores de texto que se dedican a eso. ¿Cómo ningún corrector se lo advirtió de esto? Porque esto es un error teológico grosero que aparece en un bestseller como fue Contacto. Y digo todo esto para que entendamos que la Biblia tiene graves errores, entre comillas, para la lectura superficial, pero una profunda y total coincidencia en la lectura profunda. La Biblia no está diseñada como un libro más. En general, los libros comunes son coherentes en una primera lectura y cuando los profundizamos aparece la incoherencia. La Biblia es al revés. En la Biblia la incoherencia aparece de entrada. Para llegar a la coherencia de la Biblia se necesita el mismo espíritu con que fue escrita. Y acá voy a dar 3 palabras que tienen que ver con nuestra relación con la Biblia. 3 palabras que a veces se pueden mimetizar, confundir, pero que son distintas. La primera ya la leímos, que es inspiración, 2 Pedro 1:21. Cuando nosotros hablamos de inspiración, es el fenómeno por el cual la Biblia fue escrita. Dijimos, es esta simbiosis, esta asociación divino-humana, a través de las cuales los santos escritores bíblicos, impulsados por el Espíritu, escribieron la Biblia. Así que la inspiración es el mecanismo fino por el cual la Biblia fue escrita. Esta asociación, esta cooperación divino-humana para que el texto bíblico se escribiera en lenguaje humano. Eso es inspiración. La inspiración, técnicamente hablando, está cerrada. Es decir, si nosotros vamos al último libro de la Biblia, que no solo es porque está, que ahora vamos a hablar de los lugares de los libros, pero el último libro de la Biblia, que es en Apocalipsis, cuando ahí dice, Apocalipsis es claro cuando dice que no podemos nosotros agregar cosas a este libro. Apocalipsis 22, 18, casi al final. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, que acá se refiere en sentido estricto a Apocalipsis, pero en sentido amplio a toda la Biblia, porque es el último, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Cosa para nada
aconsejable entre nos. O sea, no se puede agregar, tampoco se puede quitar. Porque acá dice, y si alguno quita las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida. O sea, la Biblia Dios es celoso de lo que acá está escrito. No se puede agregar, no se puede quitar. Por lo tanto, la inspiración está cerrada. Ahora, ¿qué pasa? Y acá vienen las preguntas. Bueno, esto es inspiración. Ahora voy a volver sobre esto de que la Biblia está completa o no, pero permítame tratar de ser un poco ordenado y hablarle de estas tres palabras. Entonces dijimos que inspiración es el soplo de Dios que guió a los hombres para escribir la Biblia. La Biblia también habla de revelación. ¿Qué es revelación en la Biblia? Es cuando se descorre el velo. Revelar es como en la antigua época se revelaba un rollo fotográfico. ¿Se acuerdan que en la época previa a las cámaras digitales existían rollos? Uno sacaba la foto y lo tenía que llevar a la casa de fotografía a revelar. ¿Qué quiere decir? Si yo sacaba el rollo y lo ponía así, ¡fum!, la luz lo velaba, sonaste. Había que hacerlo con luz roja, había todo un método para revelar lo que estaba en la película. Primero aparecía el negativo y después, bueno, todo un proceso. La revelación es igual. La revelación es lo que Dios muestra que está escondido. Cuando la Biblia dice que Dios está revelando algo, es un proceso por el cual Dios está descorriendo el velo, corriendo la cortina para ver qué hay del otro lado. ¿Vieron cuando uno levanta el blackout a la mañana o corre la cortina a ver si está lloviendo, si está nublado? Bueno, es la misma idea. Es correr una cortina. Revelar viene de velo, de cortina, se corre. Ahora hay una tercera fase de la acción del Espíritu para nosotros, que es la que más trabaja en nosotros, que se llama iluminación. Repito las tres palabras. Inspiración, que es el método por el cual toda la Biblia fue escrita. Revelación, que es la acción por la cual Dios muestra lo que está escondido. E iluminación, que es el mecanismo por el cual el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que está inspirado en la Biblia y revelado. Es el método a través del cual el Espíritu nos ayuda a entender. Hay un versículo, Efesios 1, 18, hay más, pero ese es muy claro a mi entender. Efesios 1, 18 dice lo siguiente. Pido también, dice Pablo, Efesios 1, 18 en la NBI, pido también que les sean iluminados, ¿no? La iluminación, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. En el 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor, que alumbre los ojos del corazón para que entiendan, para que sepan la esperanza a la que Él los ha llamado. Así que si inspiración es el método por el cual Dios escribió, si revelación es el mecanismo por el cual Dios descorre los secretos, la iluminación es la acción del Espíritu por la cual yo puedo entender lo que está escrito. Y acá viene un concepto importantísimo. Nadie puede entender cabalmente la palabra de Dios sino por el Espíritu a través del cual fue escrita. Toda persona que se acerque a la palabra de Dios para criticarla, destruirla o burlarse, este libro es de mármol, no va a poder sacar nada de acá. Va a encontrar solo las contradicciones y rápidamente lo va a abandonar. Ahora, cuando la persona se acerca a la palabra de Dios con un corazón sincero para ver qué es lo que la palabra de Dios dice, ahí el Espíritu empieza a trabajar. Aunque la persona no sea todavía cristiana,
me tomo unos segundos para aclarar lo que fue el despertar valdense. Los que van a Uruguay van a encontrar que hay iglesias valdenses. Acá en Buenos Aires hay también. Los valdenses son un movimiento de renovación que arranca en el año 1000. Estamos hablando 500 años antes de Lutero, hace 1000 años. Pedro Gualdo está hablando con un sacerdote, está hablando con un amigo, y ese amigo cae muerto delante de Pedro Gualdo. Tal susto se pega a Pedro Gualdo que va y le pregunta a un sacerdote cómo tiene que hacer él para ganarse la vida eterna si se llega a morir de muerte súbita como murió su amigo. Y el sacerdote le dice, mirá, ¿por qué no, Pedro Gualdo tenía mucho dinero, ¿por qué no pone gente a escribir la Biblia? En ese momento la copia era costosísima. No había como ahora que te compras una Biblia a un precio más que accesible o la tenés gratis en el celu. Tener un libro escrito era costosísimo, solo existían en las catedrales, solo la gente con muchísimo dinero en la Edad Media tenía un libro escrito. Por el dinero que implicaba era carísimo. Entonces el sacerdote dice, este hombre aprovecho, dice él, y lo pongo a escribir Biblias. Tuvo una gran idea. Y Pedro Gualdo empezó a contratar gente para que le escribiera la Biblia, la tradujera. Esta gente que sabía el latín y el griego para escribir. ¿Qué pasó con esta gente que empezó a escribir? Se empezó a convertir. Por traducir la Biblia, con corazón sincero, la Biblia los empezó a interpelar. Porque la Biblia tiene vida, es la palabra viva de Dios. La Biblia tiene vida. Entonces, cuando yo la busco sinceramente, Dios se va a revelar en ella. Esta gente se empezó a convertir, empezó a predicar el Evangelio en Europa, se transformó en un movimiento reformador anterior a la Reforma. Si nosotros hoy viéramos el decálogo de fe de los valdenses, podría estar colgado en cualquiera de nuestras iglesias. 500 años antes de Lutero, 300 años antes de Francisco de Asís, y de todos los movimientos de renovación. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene vida. Entonces esa gente y los persiguieron a sangre, los liquidaron. Hubo un baño de sangre que liquidó a los valdenses. Pero eran gente que se empezó a convertir por la lectura de la Biblia. Quiero decir con esto que si yo no me acerco a la Biblia con un espíritu humilde, la Biblia para mí está sellada bajo 7 llaves. Ahora, si mi corazón realmente es sincero, Dios va a empezar a revelarse a través de la Biblia por este fenómeno divino humano que es la iluminación. Por eso está bueno que cuando nosotros nos disponemos a leer la Biblia, la abrimos, y no la abrimos como abrimos el diario para ver cómo salió Colapinto ayer. La abrimos para ver la verdad de Dios. Entonces la abrimos y decimos, Señor, revelame lo que está en esta palabra, descorreme el velo, alumbrá mis ojos, ayúdame a entender lo que está acá. Porque no se puede entender si no es así. Es más, así hacen todavía los eruditos. Todavía la Biblia tiene pasajes difíciles de entender, aún para los que más saben de la Biblia. Hay pasajes que son motivo de estudio. Todo el que es un doctor en teología, en el área de bibliología, porque hay doctorados, en Argentina no se sabe, no se estila esto, pero la mayoría de las universidades famosas del mundo tienen una licenciatura y un doctorado en teología. Y en el doctorado vos elegís en qué te vas a doctorar. Los que se doctoran en bibliología hacen una tesis sobre cosas que están en la Biblia y proponen hipótesis que, como toda tesis, requiere la aprobación de un jurado, porque hay cosas que no sabemos qué son. La Biblia es un libro, decía mi viejo, y es una frase que yo recupero. Papá decía, la Biblia nos libra de error, pero no de ignorancia. La Biblia nos libra de error, pero no de ignorancia. Hay un montón de cosas que vamos a seguir sin saber, aún de lo que la misma Biblia dice. Y por eso los delirios, y por eso el 666. Desde que yo tengo memoria aparecen cosas con el bendito 666. Y nadie va a poder aclarar qué es el 666, porque
no tiene explicación en este universo. Imagínense por un momento que existiera Volver al Futuro y que de golpe la patente del DeLorean hubiera quedado, el DeLorean, el famoso, ¿se acuerdan? El DeLorean de Volver al Futuro, que la patente del DeLorean hubiera quedado, digamos, en el antiguo Egipto. Y que los sacerdotes egipcios o cualquier egipcio se encontrara con la chapa patente del DeLorean. Y se empezaran a delirar. ¿Qué encontramos acá? No, es un mensaje extraterrestre. No, este es un mensaje de los dioses. Y le hacen una columna con la chapa patente del DeLorean. Es imposible que por más que se reventaran la cabeza, alguien llegara a decirle, no, che, eso es la patente de un auto. Porque faltaban 3000 años para que alguien inventara un automóvil y decidiera ponerle una inscripción indicatoria que se llama chapa patente. Bueno, cuando nosotros leemos el 666, estamos leyendo la chapa patente en la época de los egipcios. No sabemos qué es. El que lo lea en ese momento lo va a entender. Y como eso, hay millones de cosas. Porque, y esta es una frase que es importante que nos la grabemos, la Biblia es un libro para el tiempo y para la eternidad. La Biblia es un libro para el tiempo y para la eternidad. En la Biblia encontramos cosas que eran para los antiguos y hoy ya no sirve. O sea, si nosotros seguimos los métodos antisépticos para las eruptivas que aparecen en el Antiguo Testamento, para las enfermedades eruptivas de la piel, no tendría sentido. Si a mí viene alguien de la iglesia y me dice, che, estoy siguiendo paso a paso los métodos que en el Antiguo Testamento daban para una enfermedad eruptiva, ¿qué le voy a decir yo? Mirá, anda al dermatólogo, anda al dermatólogo. Porque eso se dio justamente porque no había dermatólogos. Faltaban 3000 años para que apareciera la dermatología. Entonces, la Biblia tenía en el Antiguo Testamento, para que no se... Imagínense que esa gente que peregrinó 40 años, no hubo pestes, no hubo epidemias, no hubo un montón de cosas, tenían que hacer sus necesidades en determinados lugares y taparlas. Cuando aparecía una llaga en la piel tenía que aislarse y esperar 7 días, ¿no? El periodo de incubación para ver qué pasaba. Hay un montón de cosas que están en la Biblia, pero que hoy no las aplico porque eran para ese tiempo. Y esto nos introduce en otro concepto. La Biblia no es un tratado de medicina, no es un tratado de astronomía, aunque tiene medicina y aunque tiene astronomía. La Biblia no es un tratado de historia, aunque habla de historia. No es un tratado de geografía, aunque habla de geografía. La Biblia no tiene ese propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito en definitiva de la Biblia? Es poner al acceso del hombre la voluntad de Dios. Ni más ni menos. Es poner al acceso del hombre la voluntad de Dios. Para eso fue escrita la Biblia. Y aunque habla de geografía, no nos pretende a nosotros convencer de que es un tratado de geografía. Por ejemplo, cuando mi padre estudiaba en la primaria, en el año 1930, 28, le habían dicho que Babilonia y Nínive eran ciudades mitológicas, que solo en la Biblia existían, que eran mitos, que era mentira. Es como Ciudad Gótica de Batman, digamos, no existe. Vos podés excavar toda tu vida y no vas a encontrar Ciudad Gótica, porque es un invento. Entonces ellos le dijeron, Nínive y Babilonia son Ciudad Gótica. Es un mito, hasta que encontraron las ruinas de Babilonia y encontraron las ruinas de Nínive. Y hoy sabemos que Babilonia y Nínive existieron, pero desaparecieron, entre otras cosas, porque la Biblia dijo que iba a desaparecer. El grosor del muro de Nínive era como el de la 9 de julio, para que ustedes tengan una idea. 7 carros, uno al lado del otro, circulaban por el muro de Nínive. Pero un profeta levantó su mano y dijo, para siempre vas a dejar de ser porque Dios lo ha dicho. Y Nínive desapareció. 4 ciudades había en torno al lago de Galilea en los días de Jesús. Tiberíades,
Capernaum, se me escapan. Había 4 ciudades. Tiberíades, Capernaum, bueno, ahora se me ha escapado. Tiberias y me falta una. De todas, de las 3, Jesús, de las 4, a 3 de ellas, Jesús le dijo que iban a desaparecer. La única que sobrevive es Tiberias, que es Tiberíades, que todavía existe, que es de la única de la que Jesús no dijo que iba a desaparecer. Capernaum, que era una ciudad importantísima, años atrás se descubrió la sinagoga de Capernaum, donde predicó Jesús. Hoy está. Miren, podríamos hablar días y días y días sobre la demostración de la Biblia. Hay un libro que no se consigue, escrito por un erudito en el tema, que se llama Josh McDowell, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Ahora, si ustedes van a Peniel, a cualquiera de las librerías, hay decenas de libros que hablan de demostraciones de la veracidad de la Biblia, de la cual solo estoy dando una pincelada por amor al tiempo. Pero de esto hay centenares de cosas. Hay un libro escrito por Werner Keller, que no era cristiano, un libro enorme que yo lo tengo, que se conseguía en cualquier librería, que se llama Y la Biblia tenía razón. Y son evidencias históricas y arqueológicas que demostraron sin lugar a duda la veracidad de la Biblia. Hubo un detractor de la Biblia en el siglo XIX, un arqueólogo, presidente de la Sociedad Británica de Arqueología, que fue a fines del siglo XIX a Israel dice, yo voy a excavar en Israel y voy a demostrar que lo que escribió Lucas y los demás escritores es una verdadera farsa, es un mito, como si habláramos de Narnia o del Señor de los Anillos, que son contemporáneos a él. Es un mito. Años después, cuando vuelve a Londres, era un cristiano renacido. Y él dijo lo siguiente: nadie que clava una pala en Palestina puede llegar a dejar de reconocer la autoridad, la veracidad que tiene la Biblia. ¿Están todos los libros que debieran estar? Es una gran pregunta. La respuesta es no. La Biblia es una compilación de libros. No estaban todos los libros. Dios no es que dijo a uno, bueno, ahora vas a escribir los 66 libros de la Biblia. No es así. Dios va a hablar. ¿Por qué eligió él este método? Honestamente, es una de las tantas preguntas que hay que hacerle a él en el cielo. Pero él eligió hombres y mujeres a los cuales Dios le fue mostrando cosas. Esas personas escribieron. Y en algún momento eso se compiló. Pero en la época de los apóstoles no estaba armado todo como una Biblia. Si ustedes ven cuando Jesús en Nazaret le dan el rollo de Isaías para que lea, no existía la Biblia como existe hoy, toda en un compendio así. Este tipo de formatos no existía en esa época, eran rollos. Entonces las sinagogas tenían rollos, pergaminos. Tenías el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, el rollo de los Salmos, y había sinagogas que no tenían todos los rollos. La mayoría de los rollos estaban en Jerusalén, pero no todas las sinagogas tenían todos los rollos, de nuevo, porque era carísimo. No estaba armado como un libro. No es que en la época de Jesús, a ver, yo quiero una Biblia tapa de cuero que sea la Biblia del vendedor, porque hoy están todas, ¿viste? Está la Biblia del vendedor de salsa de tomate, la Biblia, tenés todas las Biblias que son todas iguales, pero te venden distintos tipos porque tienen resaltadas determinadas cosas. Pero no existía tal cosa, eran los rollos. Llegó un momento en que, claro, había rollos de todo tipo, porque estaban los evangelios apócrifos. ¿Por qué los 4 evangelios que tenemos nosotros son los 4 evangelios que tiene que ser? Porque está el evangelio de Pedro, existe. Está el evangelio, no me acuerdo ahora, pero está el evangelio de Bernabé. Hay varios evangelios que cuentan la historia de Jesús. Jesús fue un personaje popularísimo. Un montón de gente se puso a escribir
es como ahora. Ustedes vieron que hay algunos autores que tienen la biografía autorizada. Es la biografía autorizada de Schumacher, la bibliografía autorizada de... Son bibliografías, perdón, biografías. La biografía autorizada de... Bueno, no todo evangelio es la biografía autorizada de Jesús. ¿Por qué los 4 evangelios? Hay toda una movida de los evangelios apócrifos. Y si ustedes van a las librerías, porque las librerías tienen la virtud... Imagínense que ustedes fueran a una verdulería y entran a la verdulería y en lugar de tener, bueno, acá la cebolla, acá los tomates, acá las naranjas, allá los pepinos, en todos los cajones hubiera naranja, pepino, cebolla, rabanito, pero en todos los cajones todo. Bueno, así son las librerías que pretenden hablar de espiritualidad. Hay de todo y está todo mezclado y está una masa informe de cosas que no sabes qué son. Bueno, hay una manera, existe, no lo vamos a hacer nosotros y es muy complejo, porque hay toda una ciencia que es la hermenéutica, la exégesis, la interpretación, la bibliología, que generó concilios. El concilio de Nicea, que se hizo en el siglo IV, creo, fue un concilio para que los cristianos dijeran, bueno, ¿qué vamos a considerar palabra de Dios? Habían pasado 300 años y la iglesia todavía estaba definiendo cuáles eran los libros que tenían que formar el Nuevo Testamento. En el Antiguo no había duda. ¿Por qué? Porque en el año 70 a.C., que se llamó la versión de los 70, la Septuaginta, los eruditos judíos se reunieron y dijeron, estos son los libros del Antiguo Testamento. Hubo otros libros que quedaron en duda. ¿Cuáles fueron? Los libros que hoy se llaman apócrifos o deuterocanónicos. Si ustedes toman las Biblias que se llaman católicas, como la Biblia de Jerusalén, tienen el Nuevo Testamento es idéntico. O sea, lo que hace lo que hace la historia de Jesús es idéntico, está en el mismo orden, es igual, es una excelentísima traducción, la Biblia de Jerusalén la pueden utilizar. Pero en el Antiguo Testamento tiene 6, 7 libros que no son considerados canónicos, se los llaman deuterocanónicos y la propia Biblia de Jerusalén los llama así. Por ejemplo, Primera y Segunda Macabeos, el libro de Eclesiástico, que no son libros diabólicos. Primera Macabeos es un muy buen libro y tiene la historia de los Macabeos, que es una historia intertestamentaria entre Malaquías y Mateo, que hay 400 años. El libro de Macabeos habla de eso. Pero ¿por qué no están incluidos en las Biblias protestantes? Por 2 o 3 razones. Primero, no fueron escritos en hebreo en el original. Los libros que se conocen como deuterocanónicos en las Biblias de origen católica no fueron escritas en hebreo en el original. Entonces, los eruditos judíos del año 70 dijeron, bueno, no tienen el mismo peso, fueron escritos en griego. Quiere decir que podrían ser posteriores a el momento en que fueron escritos los demás. Segundo, no fueron aceptados por esos eruditos hebreos. Ese gran concilio hebreo no aceptó los deuterocanónicos al mismo peso que los demás. Y además tiene algún error histórico que se ha demostrado. Por lo tanto, la existencia de un error comprobable excluye al libro del texto bíblico, porque puede tener cosas que no entendamos, o cosas que no estén claras a nuestro entender, pero no puede, si es palabra de Dios, no puede contener un error directamente grosero, como alguno de esos libros lo tiene. Por eso, y no es que sea malo leer un libro deuterocanónico, no, simplemente hay mucha literatura hebrea muy buena que no forma parte del Antiguo Testamento. No es que sea malo, simplemente que los eruditos hebreos dijeron, vamos a quedarnos con lo que es seguro. Si algo nos genera dudas, no lo pongamos. Esto surgió también en la iglesia. Por ejemplo, Lutero no quería meter a Santiago,
No había manera, él quería meter a la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago habla de una aparente salvación por obras. Y Lutero dice, no, no puede ser. En realidad Santiago no está hablando de la salvación por obra, está diciendo que tu fe se tiene que demostrar por las obras, que es distinto. Pero a Lutero no le caía muy bien Santiago, pero estaba en el canon. Entonces, del mismo modo hizo la Iglesia ya después de Cristo, en el concilio de Nicea, creo que era el de Nicea, después se los puedo chequear a eso. Disculpen si en esto estoy diciendo un error. Pero la Iglesia se reunió en un concilio para establecer cuáles eran los libros que la Iglesia, que todos iban a considerar inspirados. ¿Y qué usaron para ese criterio? Un montón de cosas. Por ejemplo, si estaban citados por los padres de la Iglesia, si un hipotético libro, un hipotético evangelio, sabemos el evangelio de Bernabé, no estaba citado por ninguno de los autores de la Biblia, porque los primeros padres, los discípulos de los apóstoles, escribieron montones de cartas. Orígenes, gente que fue discípulo de los apóstoles, escribieron un montón de cartas. Ahora, si en ninguna de todas esas cartas se mencionó este libro, el Evangelio de Bernabé, por ejemplo, ¿sería inspirado? Entonces, ante la duda, no lo pusieron. Solo se pusieron en el Nuevo Testamento aquellos que existía suficiente peso. Por ejemplo, que estaban seguros que el estilo coincidía con el autor. Aún hoy esto se hace en ciencia. Aparece un cuadro de Da Vinci o de Rembrandt o una partitura atribuida a Beethoven. Y uno dice, ¿es de Rembrandt o es un discípulo de Rembrandt? ¿Este será un Picasso auténtico o es un discípulo de Picasso? Entonces los eruditos, por determinados rasgos, pueden establecer si esta partitura es de él o es de un discípulo. A ese nivel llega el conocimiento de los eruditos en arte, música, pintura, escultura. Lo mismo pasa con la Biblia. Los eruditos pueden precisar si aparece una tercera epístola a Timoteo. ¿Es de Pablo o no es de Pablo? Vamos a compararla con las dos que seguro son de Pablo. Ahora, ¿coincide o no coincide? ¿Tiene el mismo estilo? ¿Usa la misma forma de escribir? ¿Usa los mismos giros semánticos? Hay un montón, es análisis de texto puro. O sea, la gente que hace esto aplica ciencia. Ciencia a distinguir si un texto es o no. Y aplicando métodos científicos, métodos arqueológicos, métodos teológicos y un montón de técnicas, se llegó a la conclusión a lo largo de siglos que lo que nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. Por eso ustedes van a encontrar un montón de expresiones cristianas, aún algunas con las que uno puede no compartir mucho, pero todas coinciden en que el Nuevo Testamento que tenemos nosotros es el Nuevo Testamento. Entonces estamos tranquilos respecto a eso, de que los libros que tenemos son los que tienen que estar. Hubo otros. 2 Corintios 13:1 habla de que hubo una tercera epístola a los Corintios, por ejemplo. Se cree que hubo una tercera epístola a los Corintios, quizás metida entre las dos primeras. Ah, dice uno, ¿y qué pasa si justo el libro que se perdió dice algo que los demás no dicen? Déjame decirte que la Biblia está armada en forma de mosaico. Vamos a suponer que uno tiene un rompecabezas, ¿no? Y se pierde una pieza del rompecabezas. ¿Yo puedo armar esa pieza a partir del resto del rompecabezas? Sí. ¿Por qué? Porque sé el borde que tenía, cómo venía, cuál era el dibujo, porque tengo todas las piezas que lo rodean. La Biblia está armada en forma de mosaico. No hay un único libro que tenga todo lo que tenga que decir. Es decir, imagínense que la Biblia se podría armar casi íntegramente, el Nuevo Testamento, en un 95% se podría, si desaparecieran todas las Biblias, se podría armar casi en un 95% con citas que los primeros padres de la Iglesia hicieron de las cartas. La podríamos reconstituir
Vamos a suponer, cosa que se intentó muchísimas veces a lo largo de la historia, quemar todas las Biblias, porque todas las dictaduras de izquierda, de derecha, todos los regímenes despóticos trataron de destruir la Biblia sin éxito. Pero aun si eso se lograra, tomando todas las cartas, centenares, miles de cartas que los primeros padres de la iglesia escribían ¿a quiénes se les llama los padres de la iglesia? A los discípulos de los primeros apóstoles. Por ejemplo, Juan fue discípulo de Jesús. Juan tuvo varios discípulos. Uno de ellos se llamó Orígenes. Orígenes escribió muchas cartas. En todas esas cartas cita a Juan y cita a otros. Si yo recopilo esas citas de todos esos autores, puedo rearmar de nuevo la Biblia. Porque así está armada, en forma de mosaico. Es decir, yo puedo recopilar. ¿Qué pasa si arranco el libro a los Efesios? Un libro que me encanta, que es básico. ¿Cambia en algo la teología? No. En Efesios no hay nada, ninguna enseñanza que yo no pueda extraer del resto de las cartas. Bueno, dejemos Efesios, yo arranco el Evangelio de Lucas y me voy a perder algunas cosas. Si arranco el Evangelio de Lucas, si no hubiera llegado a nosotros el Evangelio de Lucas, nunca hubiera llegado la historia del hijo pródigo. Por ejemplo, Lucas 15, nos lo hubiéramos perdido. ¿Pero hubiera cambiado la enseñanza del hijo pródigo? No, porque la doctrina no está en un punto. La doctrina de Cristo está repartida en todas las cartas, en todos los escritos apostólicos. Entonces yo, si arranco este pedacito, lo rearmo con todo el resto. ¿No? Es como si yo arranco un pedazo de este piso. Lo arranco y me lo llevo. Pero yo veo cómo está todo el resto del piso y fácilmente rearmo el pedazo. Así se arman los cuadros. Los cuadros vandalizados o por ejemplo, los descubrimientos que hay en Pompeya y Herculano, que se van descubriendo lo que destruyó la erupción del Vesubio en el año 60 y pico. ¿Cómo reconstruyen eso? A partir de lo que quedó. Y le van metiendo venecitas y todo, y son reconstrucciones. Así reconstruyen las estatuas. Se podría reconstruir los brazos de la Venus de Milo a partir de otras Venus y de otras obras de este escultor Milo, aunque no están los brazos de la Venus de Milo. ¿Por qué? Porque lo que está me alcanza para predecir cómo es lo otro que falta. En la Biblia es igual. Todo el resto de la Biblia me dice, aunque faltara Corintios, no importa. Por eso, ¿qué decía la tercera carta a los Corintios o la que falta? Nada que no podamos deducir por el resto. No hay cambios doctrinales estructurales. O sea, nosotros le podemos retirar un libro a la Biblia y todo el resto de la Biblia va a suplir en un alto porcentaje la información que estaba en ese libro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto que quiero decir? Quiero ir cerrando porque pasó el tiempo. ¿La Biblia contiene errores científicos? Es una buena pregunta. La Biblia no contiene errores científicos si lo analizamos con el propósito con el cual la Biblia fue escrita. La Biblia dice que desde donde el sol sale hasta donde se pone, es grande su nombre en toda la tierra. Lo nombramos en este espacio. El sol ni sale ni se pone. Si uno lo mira, lo hila finito, va a decir, esto es un error científico. Es la tierra que gira, no el sol que gira. Pero a la luz de lo que se sabía en ese momento, era la manera de expresar el avance del día. Entonces, de nuevo, la Biblia no es un texto científico. Cuando yo leo Génesis 1, no estoy leyendo un manual de antropología ni de geología. No es el escrito del científico, es la pintura del artista. Génesis 1 no es el manuscrito del científico, es la pintura del artista. Por eso la luz está antes que el sol. Porque Dios no quiso decir erróneamente que antes estuvo la luz del sol y después el sol. Lo que quiso decir es un concepto espiritual, que la luz antecede al sol. Y esto hoy la ciencia lo sabe, porque aún en astronomía se sabe que hubo astros que alumbraban antes de que naciera nuestro sol, soles más antiguos. La luz es anterior a nuestro sol. Entonces,
La Biblia no contiene errores cuando lo analizo de la manera en que debe ser analizado, ¿no? La Biblia dice, cuida tu corazón. Esto no es el mensaje del cardiólogo que dice, aflojá con los triglicéridos. No es el mensaje del cardiólogo. En el sentido espiritual, en ese momento se consideraba que en el corazón, estaba el asiento de las emociones, porque aún uno hoy siente como que acá está, no está acá, pero uno siente el dolor en el pecho, siente la angustia, parece como que todo está en el corazón late más rápido. Cuando nos emocionamos, entonces los antiguos creían que las emociones y las cosas pasaban por el corazón. Entonces, aún hoy decimos, mandamos el corazoncito, ¿no? Y sabemos que no es el corazón, no tiene nada que ver con eso. Es el área límbica y un montón de cosas en el cerebro que tienen que ver con las emociones, el hipotálamo, no es el corazón. Pero en el contexto bíblico que se creía que ahí estaba, entonces Jesús dice, la Biblia dice, cuida tu corazón, perversos de corazón, tienen un mal corazón, porque no es que tenían un infarto, quería decir que en el contexto que estaban, entonces la Biblia es científicamente correcta cuando se la analiza en el contexto para el cual fue escrito, ¿no? Es como si yo agarrara una carta romántica o las poesías o las cosas que se escriben para el corazón y las tratara de analizar hoy una poesía. Imagínense que yo trate de analizar una poesía, un cuadro, ¿no? El surrealismo. O por ejemplo, las pinturas de Van Gogh. Cuando uno mira una pintura de Van Gogh, los girasoles, los mira y dice, pero si se pone la lupa, dice, esto está mal dibujado. Está mal dibujado. Ahora uno lo mira de lejos y el impresionismo es apasionante, porque o Quinquela Martín, ¿nunca vieron un cuadro de Quinquela? Ponerle la lupa a los hombrecitos que están ahí en los botes, va a ver que son un trazo casi grotesco de pincel, porque es otro tipo de pintura, pero nadie con 2 dedos de frente diría, a ver, che, Quinquela, si va a una clase básica de dibujo y aprende a ver cómo se pinta un ser humano. No, porque nadie esperaría que Quinquela Martín pinte a un ser humano como lo pintaban los del Renacimiento, que, bueno, se pintaba de otra manera. No me voy a meter en un tema que no conozco, pero quiero ponerlo como ejemplo de que la pintura se analiza de acuerdo a la época en que pintó el autor. Entonces yo no voy a ponerme a analizar a la Biblia a través de un cristal para el cual la Biblia no fue escrita, no tendría sentido. Entonces la Biblia es un manual, de nuevo, para que el hombre conozca la voluntad de Dios, no para que yo sepa cómo gira el sol, o si la tierra es redonda u ovalada, o si los árboles estuvieron primero que las plantas. Hay una línea de pensamiento, como vimos el otro día, subieron los montes, descendieron los valles, Génesis me dice que la vida nació en el mar, hay un montón de conceptos que están del ciclo del agua, pero no es el propósito de la Biblia explicarnos el ciclo del agua, para eso está la maestra de ciencia en el primario, no está para eso la Biblia. Entonces no le pidamos a la Biblia cosas para las cuales no fue escrita, la Biblia es un manual espiritual para nuestro corazón. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo puedo llegar a interpretar correctamente la Biblia? Porque en definitiva esta es la pregunta del millón. Este es un proceso que lleva toda la vida y la vida no alcanza. La vida no alcanza. A medida que uno va profundizando en el texto bíblico, se va dando cuenta de la perfección profunda que tiene la Biblia en contraste con la incomprensión superficial que ella manifiesta. La Biblia es profundamente incomprensible en lo superficial, pero extremadamente sencilla y comprensible en lo profundo. Son como esas grandes verdades de la ciencia. A nosotros nos decían en la facultad, estaba en la cátedra de química analítica, dice, solo se puede expresar de manera sencilla aquello que se ha entendido cabalmente. Si un profesor está explicando algo en difícil es porque él no lo terminó de entender.
Porque si lo entiende, lo tiene que explicar sencillo. La ecuación más compleja, más tremenda, más impactante de todo el siglo XX tiene solo 3 letras. La transformación de la energía es igual a la unidad de la masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Una ecuación que se puede entender en primaria. Un chico de primaria puede resolver la ecuación más grande de todos los tiempos que relaciona la energía con la materia. La ecuación de Einstein es probablemente la ecuación más famosa. La puede entender un chico de primaria. Entonces, ¿qué quiero decir? Las grandes verdades exigen interpretaciones sencillas. Entonces, no te desanimes cuando lees la Biblia y no la entendés. Bienvenido al club. El 100% de los que lee la Biblia se va en algún momento a topar con algo. Hay algo que no entendiste, pasalo de largo. Pasalo de largo. Hay toda una ciencia que se llama hermenéutica. Es una ciencia. Es como si vos me hablaras de física, de biología, de matemática, de historia. Es una ciencia la hermenéutica bíblica. Se estudia en las universidades, es motivo de posgrados. Hay doctores en hermenéutica. La hermenéutica viene de Hermes, que es el dios griego de los secretos. La hermenéutica es la ciencia que estudia la exégesis, o sea, exégesis significa interpretación. Es complejísimo y escapa aquí a entender cómo puedo hacer yo. Pero la Biblia tiene determinados principios. Por ejemplo, y les cito algunos principios de interpretación bíblica. Los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de los claros. Este es un contundente principio de hermenéutica. Los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de los claros. Por ejemplo, y no, pero Pablo dice que la mujer tiene que levantarse y no puede predicar como estudiamos en Corinto. ¿Qué dice la Biblia en los pasajes claros? Gálatas. En Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay grande ni chico, ni rico ni pobre. El principio dice que todos somos iguales. Ese es el principio claro. El otro pasaje que cuesta entenderlo, lo tengo que entender a la luz de los claros. Así se interpreta la Biblia. Tengo que entender lo que está claro. Por eso, cuando alguien que empieza a leer la Biblia, toma lo que estás entendiendo. Dios no espera que vos entiendas lo que no es entendible. Dios quiere que entiendas lo que tenés que entender. A mí me maravilla cuando gente nueva en esta iglesia, y acá adelante tengo algunos. El otro día uno de los que está acá sentado delante me trae 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y se volviere de sus malos caminos y se arrepintiere, yo iré desde los cielos y me inclinaré y sanaré su tierra. Yo digo, ¿quién te dio este pasaje? Este es un pasaje central a la restauración de... ¿Quién te lo dio? No. Dice, yo leyendo me lo encontré. Esto es revelación del Espíritu Santo. No hay otra manera que llegues a 2 Crónicas 7:14 si Dios no te guía hacia ahí. Un pasaje que ha movilizado a la teología del siglo XXI para hablar de la oración por las ciudades y los países. Dios te guió ahí. Imagínate que hay centenares de miles de versículos, millones prácticamente, que no son, pero casi, podríamos... ¿Y cómo llegó a ese? Entonces, empezá a leer lo que es accesible. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia?, nos preguntan. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Agarrá un evangelio. Algunos recomiendan el evangelio de Juan. Puede ser. Para mí es un poco complejo, porque arranca con interpretación teológica en el Juan 1. Pero arrancá con el evangelio que está escrito para gente de mentalidad griega como nosotros. El evangelio de Lucas. Te vas a encontrar con el pesebre, te vas a encontrar con María, te vas a encontrar con un montón de cosas que te son familiares. Lucas es un anatomista, es un médico, y está escribiendo con un criterio que para nosotros es sencillo. Lee el evangelio de Lucas. Con el evangelio de Lucas se convirtió mi abuelo. Le regalaron el evangelio de Lucas, no le predicó nadie. Llegó a su casa, abrió de casualidad el evangelio de Lucas en Lucas 15, leyó
la parábola de la oveja perdida, y él dijo, yo soy la oveja perdida, y los siguientes 65 años de su vida, hasta que murió a los 102 años, predicó del mismo evangelio que la Biblia, no un predicador, no un mensaje de radio, no un pastor, la Biblia misma le predicó el evangelio de Lucas. Seguí con el libro de los Hechos, ahí vas a tener la historia de la iglesia, ahí podés leer. Seguí con las cartas a los tesalonicenses, que fueron las primeras cartas. Hay cosas que no vas a entender ahí, por supuesto, seguí de largo. Las cartas pastorales, Timoteo, son cartas que hablan bien de vida práctica. En el Antiguo Testamento que leo, lee Proverbios en una versión sencilla. Tiene un montón de consejos de vida. Aunque no creas en Dios, si aplicás Proverbios te va a ir bien en tu vida, te lo puedo garantizar, te lo firmo acá. Aplicá Proverbios a tu vida y tu vida va a mejorar, tu matrimonio va a mejorar, tu familia va a mejorar, la relación con tus hijos van a mejorar, tus finanzas van a mejorar, tus prioridades van a cambiar con que leas Proverbios. Los salmos, hay salmos que son muy difíciles de entender, pero hay otros que son sumamente sencillos. Buscá los gedeones cuando estuvieron acá, ¿qué dijeron? Ellos que tienen el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. ¿Por qué? Porque es lo primero que tiene que empezar a leer una persona. Empezá por lo sencillo y Dios te va a ir revelando lo complicado. No te enredes en cosas que a todos nos cuesta. Yo mismo, yo todo, y no soy nadie, gente que realmente conoce las Escrituras. Hay pasajes que son confusos porque la Biblia es un libro para el tiempo y para la eternidad. Yo quiero animarte a que te enamores de este libro. Hay un viejo himno, y con ese quiero terminar, que aprendíamos cuando nosotros éramos chicos. Decía, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de toda maldad. Ama la Biblia, sus bellas historias traen al alma salud celestial. Llenen tu espíritu todas sus glorias y gozarás de salud eternal. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Es una canción que tiene como 300 años. Ama la Biblia. Yo quiero animarte a que te empieces a enamorar del texto bíblico, a que cuando te acerques ahí, te acerques como lo hacían. Ustedes saben que cuando los escribas judíos iban a leer la Biblia se bañaban, se cambiaban la ropa, se sentaban y así empezaban a escribir con tinta nueva. ¿No? No vamos a llegar a ese extremo. Pero ellos tenían el concepto de que estaban tocando tierra santa. Entonces, qué bueno que vos empieces a acercarte a la palabra de Dios con este espíritu. Y no yo, sino la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 6. Si tenés falta de sabiduría, pedísela a Dios y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Santiago 1, 6. 9:30. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta acá. Hay un montón más para decir de la palabra revelada. Me quedaron bastantes cosas en el tintero, pero quisiera que cerremos nuestros ojos. Me despido de los que han escuchado este video. Si sobreviviste hasta acá, te felicito. Volvé a escucharlo y confío que lo que hoy hemos dicho traiga bendición a tu vida, a tu familia, a tu entorno y a tu ciudad. Es nuestro mejor deseo desde la Iglesia del Camino este 21 de octubre de 2024. Vamos a